¿Cómo están, amigos? Aquí tenemos un nuevo video, un nuevo problema solucionado. Bueno, no exactamente solucionado, pero hemos encontrado acá este carro. El problema que tiene es que no da marcha. Usted da la llave y estaba revisando yo todo el sistema del arranque, y descubrí que aquí hay un módulo que está debajo del, ustedes ven, está abajo de donde van los limpia parabrisas. Y acá le revisamos todo lo que es el sistema. Le revisamos todo lo que es el sistema de la llave para ver si el switch estaba enviando la señal al módulo. Pero el módulo, como pueden ver acá, el módulo se llama el Central Electronic Module, o sea, viene siendo como un BCM, y acá no tiene acceso. Entonces el único acceso que tiene, ven, yo revisé todas las líneas acá, conector cada uno, y descarté el switch. También descartamos todo acá, y acá seguir los cables de acá aquí, acá va el relay de la marcha acá. Y si ustedes ven acá, removimos casi todo para corroborar por qué no daba marcha, porque no es problema de antirrobo, porque si le da marcha directa al starter, sí arranca bien. Entonces yo ahí le había desconectado el cable y le paso marcha y el carro arranca perfectamente, pero descubrimos de que el problema que tiene, lamentablemente no puedo. Ahí se logra ver, ahí se logra ver un poco, la mala locación de este módulo. Ahí vamos a enfoque, ahí un poco, ahí está, ahí más o menos vean cómo tiene sarro. Ustedes no pueden apreciar ahí, pero en el lado izquierdo le hace falta dos pines, le hacen falta a ese conector. Y déjenme mostrarles acá. Acá están los, si ustedes ven, acá está el problema. Ahí demasiado sarro. Entonces el problema que está ahí es el módulo. Déjenme mostrarles acá el diagrama. Acá el diagrama. Déjenme ver acá. Déjenme quitar el zoom. Ok, acá, como podemos ver, acá está acá este es el módulo. Este se llama Central Electronic Module, o el CEM, el CEM. Entonces ustedes ven acá, tenemos esta línea amarilla con blanco, baja acá a uno de los conectores. Luego tenemos acá el relay, el starter motor relay, que es el que da paso a que tenemos la marcha, la marcha. Luego, si ustedes ven, aquí no tenemos ninguna conexión a ningún fusible del 1 ni el 2. Aquí no tenemos tierra, no ground ni positivo. Entonces vean, tenemos esta línea azul, viene acá al módulo, y la otra línea sería la línea verde con anaranjado, que sería esta línea para acá,
que viene directo al sistema del arranque del vehículo. Y por esa es la razón, amigos, que no encendía. Lamentablemente no tuvimos acceso a conseguir el módulo, porque necesita programación y todo eso, y el cliente requería el trabajo. Entonces lo que hice, de acá del módulo, corté estas dos líneas. Esto fue algo que no es recomendable hacerlo, pero esto es a la última hora para salir de apuros. Corté esta línea verde y esta línea azul y la mandé directa al switch para que arranque con relay. Recordemos que un relay no tiene consumo, entonces vamos a tener que cambiar nada más este relay, este fusible, perdón. Lo voy a poner a uno de 10 amperios, le voy a quitar el de 7.5 y le voy a poner uno de 10 amperios para la hora de dar marcha. Aunque sabemos de que este relay no tiene consumo, ni siquiera, pienso ni siquiera a unos 500 miliamperios, lo que equivale a medio amperio, no creo. Pero de todos modos es recomendable. Vamos a cambiar este de 7.5 por un 10 y yo pienso que sería la solución a este problema, una solución